especial de Los Invisibles, las letras del Indio Solari y su relación con la violencia institucional. Programa especial de Los Invisibles, y en este caso lo vamos a dedicar enteramente a la violencia institucional. La violencia institucional, que es la violencia por parte de todas las instituciones del Estado, y no del Estado porque se puede referir también por ejemplo, a la violencia parapolicial también, pero que son de organismos o quizás las mismas empresas también que agreden, que impulsan esta violencia. Hablamos en algún momento en Los Invisibles, en el caso de los empresarios en Santiago del Estero, que mandan a sicarios a mandar a los campesinos que se resisten a entregar sus tierras, o sea, a entregarla porque es donde siempre vivieron. O malvenderla a precios muy, muy chotos, digamos, para... Mi nombre es Nicolás Hernández, a mi lado está Facundo Dalmacio, que es de quien escuchaba la voz recién, y en este caso vamos a hablar un poco de esta violencia institucional más referida a la relacionada con las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, las fuerzas, por ejemplo, la federal, la bonaerense, gendarmería, que según datos de la Correpi en lo que va de 2014 ya tiene 261 víctimas en todo el país, que son datos que se basan por lo general en fuentes policiales, por lo que pueden ocultar ciertas muertes o no, y en lo que dicen los medios, por lo que es válido decir que puede llegar a haber muchas más muertes, que en algún momento las comparamos con los homicidios que había en Capital Federal y eran casi el doble, por lo que la inseguridad, si nosotros hablamos de lo más pobre, porque siempre está destinada a un sector especial de la población, de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, son mayores incluso que la propia de los que se dice el robo, la inseguridad. Claro, la otra cara de la inseguridad que no sale en los medios. Acá en Los Invisibles tratamos siempre de reflejar aquellas noticias o aquellos, que no salen en los medios, de esas cosas que no están reflejadas. Y déjame que te diga algo, así te doy el pie, que violencia es mentir, una frase del Indio, y también esto, violencia es mentir, violencia es muchas veces lo que vemos en los medios, violencia es que ciertos sectores o ciertos jóvenes identificados de cierta manera, el joven de gorrita, el joven de campera larga o el joven de pantalones anchos, ese es el que te va a robar, ese es el que seguramente es lo que se dice el caco, el malviviente, y después eso le cuesta que no le den laburo, o incluso los predestinan a ese lugar, la sociedad, este sistema mediático te ubica en ese lugar, y es muy difícil luchar contra eso, contra ese sector social, y los medios son muy importantes en fijar esas identidades en esos lugares, y que esos jóvenes no puedan romper con eso. Nosotros los invitamos siempre a romper con eso, y como dijo algún compañero alguna vez, el joven que asusta al poder no es el joven ladrón, el joven asesino, sino el que asusta al poder es el joven organizado. Sí, Nico, lo que estabas diciendo precisamente, como que se le van marcando un lugar que seguir a algunos pibes capaz de marginados, que la sociedad como que les vaya predisponiendo un lugar. Esto sin ser condescendiente, ¿no? con los delincuentes, pero sí tratando de ver la causa de fondo, ¿no? Porque claro, a nadie le gusta que le roben. A mí, a nadie le puede gustar que le roben, y eso es un problema. No estamos negando que la inseguridad, que la llaman de los grandes medios, existe, pero que es más complejo que eso. No son solamente casos aislados de que te roban porque sí. Hay una historia detrás. Y bueno, en este caso en Los Invisibles vamos a estar hablando de temas de los redondos que se han ocupado de la violencia institucional, que hay muchos, la verdad que hay bastantes. Temas de Patricio Rey y sus redonditos de ricota con la letra del Indio Solari. El primero que vamos a estar escuchando va a ser Todo preso es político, precisamente, que habla de eso. Si esta cárcel sigue así, dice la primera frase, todo preso es político.
un común va a pestañear si tu preso es político. Obligados a escapar, somos presos políticos, reos de la propiedad, los esclavos políticos. Deténganme, deténganlos, dice el indio, quizá refiriéndose a que, bueno, un poco quizás somos todos culpables en esta sociedad, porque son precisamente marginados terminan yendo a ser detenidos en cárceles con estados bastante precarios, ¿no? Sí, pero me quedo con esto de todo preso es político. O sea, esta diferenciación de presos políticos y presos normales. Y yo creo que ahí está la fuerza de la frase. No todo preso es político, porque desde el momento en que el preso va en cana, no solo porque roba, porque hubo toda una situación, un contexto, un orden dado que lo llevó a eso, y ahí está la política. Entonces es termina siendo una víctima en algún lugar de su... De un orden político. Recordemos, por ejemplo, los 90. Esta canción es del 87. Y ya se estaba gestando un orden político, precisamente, que iba a producir que mucha más gente marginada y que víctimas de la situación política que se estaba viviendo en el país, que bueno, salían a delinquir. Por eso el indio canta, en este caso, todo preso es político, y dice: 15 años pagó ayer. Dice, bueno, con 3 bucos políticos. Buco es agujero en un fardo, o sea, con 3 tiros políticos. Como que se pagó los 15 años con más bronca, digamos. Salió de la cárcel y que es un sistema opresivo que no favorece a la reinserción de los presos. Dice, 15 años pagó ayer con 3 bucos políticos. Siguió, digamos, metiéndole, les creó más resentimiento, todos esquivándole, temerosos políticos. Así que escuchamos Todo preso político, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, en un bayón para el ojo idiota, año 87. Aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los Invisibles. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político.
Y continuamos en este programa especial de Los Invisibles con este tema Todo preso es político, y es interesante, retomo lo que venías diciendo antes del tema, esta es la violencia que significa el sistema carcelario y que en realidad de nada tiene de reinserción a la sociedad. Son pocos los casos en que la gente que sale de la cárcel sale con ganas de mejorar, digamos. Lo cierto es que el sistema está hecho para que reincidan. Me ha tocado hablar con mucha gente que ha salido de la cárcel y lo cierto es que sienten que su vida no vale, y la vida que no vale es una vida que perdida de alguna manera y que se juega en el día a día. Ese es el sistema carcelario un poco que tenemos hoy, el sistema punitivo, ¿no? Que se habla de cada vez más penas, más de endurecer las penas, más penas y más duras. Lo cierto es que la solución está lejos de ser esa, porque más penas y cada vez más duras lo único que hace es generar más violencia, más resentimiento, y si no se soluciona la diferencia social, una sociedad donde una sociedad injusta es una sociedad violenta. Una sociedad injusta es una sociedad violenta. Claro, claro, y hay que escuchar por estos días a algunos payasos, porque la verdad no se les puede, con perdón del gremio, ¿no? de los payasos. Por ejemplo, a Massa y a Macri diciendo que es un curro, los derechos humanos como que es un curro. Después está este tarado de Massa, claro, sí es un tarado, diciendo que hay que cerrar la etapa de los derechos humanos, y entonces después lo ves a Scioli, que bueno, cuál es la solución que plantea. Más policías en la calle. Eso calma, digamos, a la gente que pide inseguridad, pero no está yendo a lo que es el delito en sí, solucionarlo, ¿no? Este hambre autogenerado de alguna manera por los grandes medios y por esto de la opinión pública, y la gente empieza a tener hambre de más seguridad, de más venganza, y bueno, es algo incentivado, y ante ese hambre creado por los grandes medios, la respuesta es también mediática, es también de la índole del marketing, y ante eso te invitamos a estar de un lugar, ¿no? Invitamos al que escucha a Los Invisibles a decir de qué lado está, un poco, no me acuerdo quién decía, era... Sí, Matías Martín. Matías Martín lo decía en un programa que no me acuerdo cómo se llamaba. Vos, chabón, amigo, ¿de qué lado estás? Pero bueno, es tan simple como eso, estás de los que mata la policía, o de los, digamos... Es complejo, ¿no? Porque uno dice, bueno, la inseguridad está bien. Nosotros no decimos que no justificamos a los pibes que salen a robar, no justificamos a los pibes que salen a matar. Ahora, uno intenta buscar la solución, intenta darle la vuelta de rosca necesaria, porque los problemas son complejos, en decir, bueno, ¿por qué lleva esto? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son los problemas reales? Y uno, cuando empieza a hacerse esas preguntas y no se queda solo en la mera primera respuesta de lo fácil, de lo rápido que te venden todo el tiempo los medios y el sistema, uno empieza a pensar que ese que robó tiene una vida atrás, tiene una familia, tiene una historia, y las condiciones sociales fueron los que lo empujaron a eso, y muchas veces no le deja otra salida. Claro, sí, como decís, Nico. Entonces, ahora vamos a escuchar un tema de Los Redondos del año 98 que se llama Drogocop, y a la vuelta vamos a estar comentando un poco de qué habla, una opinión, ¿no? Bueno, escuchamos Drogocop, que está en el último Bondi a Finisterre, el disco de Los Redondos del año 98, y la letra dice: su chumbo ya venía con la bronca. Quizá hable un poco ahí de que a veces ya están como una predisposición que tienen los policías a reprimir a la primera, ¿no? Su chumbo ya venía con la bronca. Factor argento desaparecedor. Juicio fantasma de los muertos queridos. Y una muy larga botella de gin. Ahí esa frase, quizás un juicio fantasma, yo imagino como algo como nebuloso que nunca llega, de los muertos queridos, ¿no? Que no nos olvidemos de que hay seres humanos detrás de cada muerte, viste, a veces en un tiroteo quizás cae algún chorro y se lo festeja, qué sé yo, habría que pensarlo con más cuidado. Y una muy larga botella de gin, como sentate a esperar la justicia, un largo trago. La raya que separa vida y muerte es tan angosta como su dolor, escribía el Indio Solari en el 98. Sí, digamos, es interesante. Yo alguna vez escuché a
a Leo Grosso hablando que la violencia institucional no es algo de ahora, ¿no? Es algo que viene de la historia, que históricamente hubo una violencia institucionalizada donde se usan los recursos del Estado, los recursos del pueblo para disciplinar a ciertos sectores de la sociedad. Y pensaba, ¿no? Decías que recién era 87 y el 92 y sigue siendo bastante similar. Y esto también me interesa, esto que viene ya con el fierro cargado, ¿cómo es la frase? Su chumbo ya venía con la bronca. Y uno entonces empieza a pensar en estos pibes, ¿no? Que están en el barrio y se meten en la escuela de policía y parece que le meten un chip y que de pronto empiezan a odiar a los negros que hasta hace poco eran sus amigos, y que eso en todos los barrios se vive, y que el chabón que se pone la gorra y se olvida de la banda, y que celebro mala fama y algunas bandas de cumbia villera, y incluso en el punk que está presente eso de bardear al chabón que se hace botón, pero no porque tenga la dignidad o el oficio de policía, sino muchos que se meten de policía porque encuentran una salida laboral, la verdad que una salida fácil, pero en vez de intentar cambiar este sistema de opresión que iba en contra de los suyos, la verdad que termina reproduciendo, incluso siendo muchas veces peor que los propios opresores que estaban antes. Y que yo creo que en eso tiene mucho que ver, alguna vez lo hablamos con Esteban Rodríguez, la formación, ¿no? La UCETIC, la escuela de policía, y en ese sentido habría que repensar la educación de las fuerzas policiales. Sí, seguramente, Nico. Que tengan un poco conciencia del rol que ocupan, y que también sepan estas cosas de lo que hay de trasfondo, ¿no? De lo que son los delitos. Ahora vamos a escuchar un tema de Los Redondos bastante conocido, se llama Toxi Taxi. Después le vamos a contar la historia que hay detrás. Tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El toxitaxi viene y va, y tu sombra va detrás, de hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos. Un toque por si las moscas van, y otro toque por
Seguinos en Facebook, www.facebook.com/losinvisibles. Escuchamos a Toxi Taxi, cuya letra dice: te tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? Se pregunta el indio como diciendo, bueno, ¿detrás de la reja o dónde está la fiera más fiera? El Toxi Taxi viene y va, y tu sombra va detrás. De hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos. Un toque por si las moscas van, y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, no hay más. Un sueño con Luis María, muerto cuando me decía: cada día veo menos, cada día veo menos, cada día veo menos, creo, menos mal. Luis María entonces, que era un amigo del indio que murió tras lo que se llamó un motín en la cárcel de Devoto el 14 de marzo de 1978, Luis María Canosa. Es la famosa masacre del Pabellón Séptimo, que es considerada como una de las peores tragedias de la historia en una cárcel argentina. El indio escribiría después en su etapa solista otro tema sobre esa tragedia que se llama precisamente Pabellón Séptimo, dedicado a otro amigo que también murió ahí. Todo empezó porque había una noche en que uno de los reclusos del Pabellón Séptimo se había negado a apagar el televisor tras que fuera advertido por un guardia cárcel. El preso se negó a apagarlo, entonces el milico quiso retirarlo de la celda. Digamos, ¿y qué va a pasar una vez que lo retiren de la celda? Nadie sabía, entonces sus compañeros salieron a defenderlo y se amotinaron, haciendo una barricada en señal de apoyo. Taparon las ventanas, pusieron los colchones, etcétera, un motín. Hubo un incendio, ¿no? Y 84 sobrevivientes y que terminaron con más del 60% del cuerpo quemado, y hubo 64 muertos, incendiados, asfixiados o fusilados por guardias del Servicio Penitenciario Federal. Un verdadero infierno aquel día. El número de internos estaba excedido en un 25%. Y en la autopsia, según dijeron en la época, de los muertos, como que no había balas, pero bueno, eso se duda que sea realmente así, y hay pedidos de que esa causa se reabra y sea considerada como un delito de lesa humanidad. Sí, que incluso sigue impune, hay que decirlo. Y bueno, así fue muerte a quemarropa, e incluso se cuestiona si esto del motín, qué tal motín fue. Es como que hay varias versiones. Lo cierto es que ahora estamos en democracia, digamos, las fuerzas que están dentro de las penitenciarías, digamos, más allá de todo lo malo de sus métodos, bueno, en ese momento mataron a quemarropa a muchos presos, o sea, era la balacera permanente, que el fuego supuestamente habría sido una excusa. También está esto de que la situación de los presos se excedía, entonces había que bajar la población. Pues bueno, a todo esto le canta el indio. Hay una película que habla sobre esto también, que habla de cuando se encontraron una serie de huesos, de cadáveres. Se llama El coleccionista de huesos, que son está basado en una historia real, que son una serie de presos que hacen una fuga, hacen un pozo por debajo de la cárcel de Devoto y se encuentran con algunos huesos. Había un mito, o sea, dentro del circuito de esa cárcel se decía que ahí había espíritus, que mejor no entrar, qué sé yo. Bueno, ellos vieron eso una oportunidad para la fuga, y bueno, encontraron los huesos, y los huesos mismos fueron de muchos desaparecidos en la masacre del Pabellón Séptimo, a la que le canta un tema al indio, incluso titulado con el mismo nombre. Claro, en el año 2004, en su primer disco solista, entonces murieron algunos amigos del indio ahí. Contábamos Luis María, que está retratado en Toxi Taxi, y en Pabellón Séptimo le canta a un tal Pablo, dice: nadie es capaz de matarte en mi alma, no voy a olvidarte nunca, Pablo. Y entonces, la verdad, ese tema bastante conmovedor, si se puede decir la palabra. Dice, habla en primera persona, digamos, uno de los detenidos ahí en el pabellón: si va a pasar algo conmigo, quiero que sea en libertad, allá afuera, y nada más, irme y nada más. No quiero ver más Gruesa de Llavero,
ni mirar a la pared si el pasarela grita, para tapar quejidos y lamentos. Ya nunca más voy a olvidarte, Pablo. Canta el Indio Solari, que en un recital, después de cantar este tema, comentó que había un libro que narraba estos hechos, y después fue un éxito de ventas. Así que ahí también es importante, ¿no?, el rol del artista para difundir estas cosas. Sí, Hugo Cardoso es un compañero que incluso ha dado varias charlas en la facultad, es una persona accesible. Son, como dijiste vos, son pocos los sobrevivientes, son 32 creo que dijiste. No, 60. Hubieron un par más, 84 sobrevivientes. 84. 84 sobrevivientes con todos los conflictos, digamos, es como cuando hablamos de Malvinas, ¿no? Es lo psicológico más allá del asesinato en sí. Muchos después de esa crisis nunca pudieron superar ese momento. Hay un fragmento también de la canción que relata a alguien intentando tomar aire por la asfixio Dios y se está quemando. Uh-huh. Intento atrapar hasta un ventanal y claro, y le dan balazo, lo cagan a tiro, digamos. Bueno, y ese libro que habría que buscar. Hoy tenemos Google y es fácil de encontrar el libro de la masacre de Pabellón Séptimo, que lo hizo una periodista, así que le damos la recomendación, pero vamos a escucharlo. Escuchamos entonces Pabellón Séptimo del Indio Solari. Aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los invisibles.
Estábamos escuchando Pabellón Séptimo del Indio Solari. Ahora vamos a escuchar Fusilados por la Cruz Roja, que es un tema que dice: puedes fusilarte hasta la Cruz Roja en esta vieja cultura frita. Vas apartando a golpes tus dolores, nene. Así vas a ser el más premiado de la morgue, porque estás hundido en tu propia herida. Bueno, el indio dice: puedes fusilarte hasta la Cruz Roja. La Cruz Roja es ese grupo de médicos suizos que intervienen en guerras o en conflictos bélicos, ¿no? Y que intervienen desde una neutralidad, entonces nadie desconfiaría y es como que hay un código de la guerra de que no le dispare a la Cruz Roja. Pero el indio dice: puedes fusilarte hasta la Cruz Roja. Entonces, ¿en quién vas a confiar? No puedes confiar ni siquiera en la Cruz Roja. Eso señala quizá eso de bueno, fíjate en quién vas a confiar y tené cuidado a quién le pedís auxilio, ¿no? Porque uno cuando lo roban pedir auxilio a la policía. Y bueno, para pensar algunas puntas así, dice: bueno, así vas a ser el más premiado de la morgue. Así que escuchamos Fusilados por la Cruz Roja. Búscanos en Facebook, www.facebook.com/Los Invisibles Radio. Mucho misterio en tus ojos, voy a mucha chispa aún en tu cerebro loco. Pero estás hundido en tu propia herida. Pero estás hundido en tu propia herida. Hay muchas formas de pelar el gato, nene. Y puede fusilarte hasta la Cruz Roja, nene. En esta vieja cultura frita. En esta vieja cultura frita. Vas ahí apartando a golpes tus dolores, nene. Así vas a ser el más premiado de la morgue, nene. Porque estás hundido en tu propia herida. Porque estás hundido en tu propia herida. Te encarará un Robocop sin ley. No, no, un cronolog, la policía hecho en Detroit. Yeah, 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 yeah. Te cruzará. Ay, la gente decente es diferente, nene. Pero ay, tu belleza empieza a abrirse en paso, nene. En esta vieja cultura frita. En esta vieja cultura frita.
Bueno, escuchamos Fusilados por la Cruz Roja, que dice que te va a encanar un Robocop sin ley. No. Claro, es un cronorock japolicía hecho en Detroit. Así que cuidado con los Robocop sin ley. Y es interesante esta, la imagen, ¿no? que levanta el imperio yanqui de la policía, ¿no? Que el indio elige de alguna manera fetichizarla o resumirla en la imagen del Robocop, ¿no? El Robocop, la persona que, no sé, que está re duro, si se quiere, porque tiene una armadura de metal y electrónica o porque se tomó 4 tiros, pero que puede salir a matar, no enjuicia a nadie, porque siempre lo que hablamos nosotros cuando decimos estamos en contra de la violencia institucional, cuando se mata un pibe, lo fundamental es cuando los medios dicen se abatió un delincuente y que no se sabe que es delincuente, alguien es delincuente cuando la justicia dice, bueno, tal robó, tal rompió con tal ley. Entonces, este juzgamiento instantáneo que tiene la policía muchas veces, este poder de juzgar y esta impunidad también que tienen, porque uno mata cuando sabe que no va a pasar nada después y se creen estos justicieros que creo que un poco va este Robocop sin ley, o sea que solo le importa su ley, digamos, la ley de su corazón. Bueno, justamente relacionado con eso que estabas diciendo, Nico, hay otro tema de Los Redondos que aparece en el disco Bang Bang, Estás Liquidado, del 89, que se llama Nuestro amo juega al esclavo. Y dice eso, con sus muecas rotas cromadas, esos tipos así protegidos. Dice, mucha tropa riendo en las calles, ya te va pintando, digamos que son tipos soberbios y despiadados que huelen a tigre. El indio los llama los titanes del orden viril. Algunas frases bastante contundentes. Se me viene a la cabeza acá ¿cómo es? El señor Bernie, ¿viste? Esta figura también de super policía, de super ordenador. Un titán del orden viril, sí, tal cual. Y bueno, otra frase, por ejemplo, formidables guerreros en jeeps, como tipos que se hacen los pija, muchas veces se hacen los pija. Y dice, ¿qué botín esperan ganar si nunca un perro mira al cielo? Digamos, a veces se la agarran con el más débil, digamos, un perro no aspira a grandes cosas, no mira al cielo. Quiere estar en la suya, no te va a disputar ese poder que tanto perseguís vos con tu ambición. Entonces, ¿qué botín esperás ganar ahí? Se pregunta el indio Solari. Y dice, en esta tierra, que es una herida, que se abre todos los días, a pura muerte, a todo gramo, violencia es mentir, dice el indio contundentemente. Todos los días, esta es una tierra que se abre... Esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo, digamos, ahí se refiere a la droga, ¿no? Que también forma parte para abrir esa herida. Y de verdad, sí, violencia es mentir. Eso va dirigido, esa frase está muy vigente, va dirigido a algunos medios que no dan toda la información. Por ejemplo, esto que estamos hablando de violencia institucional, no sale en muchos medios, no lo vas a leer en la portada de clarín.com, no lo vas a leer ahí, y enseguida si mataron a un chorro, esto que el otro, lo ponen como una gran conquista por parte de las fuerzas policiales. Y hay que ver las cosas que comentan ahí también algunos foristas de algunos diarios. Así que escuchamos Nuestro amo juega al esclavo. Especial de los invisibles. Las letras del indio Solari y su relación con la violencia institucional. Sus muecas rotas
placer por los tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. Violencia es mentir. Bueno, escuchamos nuestro amo juega al esclavo de Los Redondos. Y también quería contar del Indio, ¿no? Que el Indio tiene varios amigos que han estado en prisión y siempre los ha ido a visitar. Y por ejemplo el Negro Cañón, que capaz que suena conocido el nombre por la canción de El Puticlub, que era el que les vendía cocaína en los 80, que una vez cayó en cana. Y el Indio siempre iba a visitarlo. De hecho, se hizo cargo de sus hijos y de su mujer económicamente mientras cumplía la condena. Y también hay para decir que en recitales de Los Redondos habían ocurrido casos de violencia institucional, como en el caso de Walter Bulacio a principios de los 90, ¿no? Este pibe que lo mató una cana, nadie sabe por qué. Y de hecho, al día de hoy se canta vengar a Walter, ¿no? Ese caso que ha quedado en la memoria. Un caso que tuvo condena hace no mucho, pero que se llevó puesto, digamos, a los policías, digamos, que estuvieron en el hecho, pero que no fue mucho más allá. Por eso esta pregunta, que todavía no se sabe muy bien por qué lo mataron y quizás nunca se sepa. Y ahí volvemos otra vez, violencia de mentir, esta violencia de no saber la verdad, ¿no? Y los familiares se van a... Esta tortura que les queda para toda la vida, de no saber el porqué de las cosas, digamos, uno necesita la verdad, como cuando se habla de resarción, ¿no? De las víctimas de un crimen, ¿no? Es el derecho a la verdad, y esta verdad que se les niega también es violencia. Y es una violencia que la viven todos los días, desde que se levantan hasta que se van a dormir. El caso de Luciana Arruga, ¿no? Que también desaparecido y que tuvieron 5 años sin saber dónde estaba el cuerpo de su hijo, ni qué había pasado, ni todos sospechas que bueno, sabés si está vivo o si está muerto, de nunca terminar de apagar la ilusión quizás de que esté vivo, pero bueno, toda esa tortura, todo eso que te atenta contra tu psicología, digamos, contra tu mente, todo el tiempo te carcome la cabeza. Bueno, eso también es violencia, y eso quizás no física, pero las peores violencias son las no físicas, y lo sabemos nosotros, Juan, que los momentos que peor la hemos pasado no han sido cuando nos cagaron a palos, sino cuando nos han dicho un par de palabras que nos dieron al corazón. Claro, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Los Redondos del primer disco, que se llama Criminal Mambo. Ni siquiera vamos a explicarlo, quizá hable de otra cosa. Criminal Mambo, ustedes escúchenlo y después publicás en el Facebook de Los Invisibles, www.facebook.com/Los Invisibles Radios. Criminal Mambo. Dale, lo escuchamos.
sos un criminal, mambo. Criminal, 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 criminal, mambo. Mambo, mambo. Sonando un braccio dal capo al piede, eppure io faccio tutto da me, mi vesto a modo con precisione e solo compio la mia lezione. Banzai, criminal, criminal, mambo. 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 Criminal, criminal, criminal. Búscanos en Facebook, www.facebook.com/Los Invisibles Radio. Y se nos va este programa especial que hemos destinado a mostrarte un poco esto que pocos dicen, que pocos manejan, pero es la relación del Indio Solari y sus letras con la violencia institucional. Y en este recorrido que hemos dado, te hemos mostrado diferentes letras que analizan, que muestran y que intentan hacer justicia a su manera con tantos casos que lejos están de parar de la violencia institucional, estos ajusticiamientos sin justicia de por medio, digamos, estas condenas sin juicio. Claro, sí, como decís, Nico, que es una temática que abordan mucho Los Redondos y el Indio en sus letras, que lo han vivido de cerca, muy de cerca. El Indio, como decíamos, ha tenido muchos amigos que han muerto en estas situaciones. Hay canciones como Pabellón Séptimo, estamos escuchando, o Toxi Taxi, de amigos suyos que han muerto. Él mismo sufrió tortura durante la época de la dictadura. En sus recitales muchos pibes han sido acosados por las fuerzas policiales, algunos muertos incluso. Y en ese contexto vamos a cerrar con un tema de Momo Sampler, un discazo del año 2000, se llama Sheriff el tema, y es en la época, bueno, Sheriff, recordemos por ver los dibujitos animados de Yankees, que el Sheriff era, sí, de los westerns, de las películas del oeste, como que era el pija, el policía que iba con el arma acá, que toda la ciudad se callaba cuando pasaba y que era el encargado de limpiar a los delincuentes, el sheriff, la autoridad máxima, ¿no? Y bueno, este tema es en el año 2000, cuando era Rucau gobernador y Duhalde recién había dejado el cargo, en la época de la maldita policía. Una época que dentro de la bonaerense mandaban una serie de caudillos con zona liberada para casi todo en algunas zonas.
Sí, digamos que ese concepto de la maldita policía se retoma de lo que había dicho Walsh allá en los 60, 70 y que habla de esta hegemonía que empieza a tener la policía en una sociedad donde las instituciones habían perdido todo tipo de vigencia, la justicia era corrupta, recordemos el que se vayan todos, en esa instancia la policía empezó a tener cierta impunidad, recordemos también el entramado de narcotráfico que se había logrado gracias con muchas sospechas, muchas y más que nunca terminan de cerrarse, vaya a saber uno por qué, de Duhalde, su relación con el narcotráfico y su relación con la bonaerense, esa ida y vuelta y ese manejo y ese control de la policía y que le valieron ser jueces de alguna manera de todo lo que pasaba, digamos, ser quizás ellos mismos justicia y policía al mismo tiempo. Claro, bueno, en ese contexto es que el indio escribe esta letra que se llama Sheriff y está bueno leerla porque uno capaz que escucha la canción y se le pasa por alto, más allá de la sonoridad de las palabras, se le pasa por alto lo que está diciendo. Dice, Sheriff, qué limpio el templo está, si Alí Baba se va. El templo sería la provincia, ¿no? Y Alí Baba era un famoso ladrón que es uno de los personajes que aparecen en Las Mil y Una Noches. Y todo en su sitio así. Son 3 tiros a 1 peso y la guita es miel. Sos como un fuego en un cañaveral, o sea, agarra viaje enseguida para lo que es represión, ¿no? Un kamikaze que ameniza la función. Tarde en la noche, Plaza Constitución, hay sangre rancia de tramontina tajeador. Sheriff, sheriff, tapale la nariz con bollitos de tisú. Sheriff, ladrá, ladrá y mordé. No permitas que pise mierda en mi jardín. No tienen norte, no tienen salvación. Haz el trabajo y redimilos, por favor, que se mejoren allá en la eternidad. Partiles el buñuelo y quitá mi pena así. Se refiere ahí a los delincuentes, digamos que no tienen norte, ya están quemados. Limpialos y déjame vivir en paz a mí, seguir con mi vida. Sheriff, sheriff, mi sheriff gigoló. Gigoló prostituto, significa... se prostituye, digamos, tira balas para quien lo paga, ¿no? Mete bala, por favor. Con tu gracia criminal empezá ya la puta cosa y sé feroz. Es un rebaño de renes tu porción. Con un infierno en cada esquina y sin control. Te quiero frío, despiadado y fatal. Pasamontañas con buen hocico rastreador. Ahí como una imagen bastante a la casa, ¿no? Afilando tu guadaña, la guadaña era aquel arma que porta la muerte. Afilando tu guadaña me esperás con tu chivo taquero, ves y rezongás. Taquero se refiere a un comisario, ¿no? O a un milico. Viene ya a principios del siglo XX cuando a los compadritos los detenían y les cortaban uno de los tacos, digamos, de sus zapatos como para que vayan reñando por la calle y todo el mundo vea a ver quién era el delincuente. Entonces se llamaban taquería a la comisaría. Con tu chivo taquero ves y rezongás. Algún día será esta vida hermosa y me someto por eso a tu voluntad. Esa promesa, digamos, ¿no? De la paz, de la seguridad, ¿no? ¿Qué costo tiene esa seguridad tan nombrada? Y por eso nos sometemos a su voluntad. Hay que someterse a la voluntad del sheriff. ¿Cuál es el precio? ¿No? Se va a preguntar eso en un contexto en el que salen algunos candidatos presidenciales, no juegan con ese miedo que tiene la gente, ¿no? De salir a la calle por miedo a que lo afanen o lo maten. Eso replicado en los medios de comunicación que se quedan con lo espectacular, digamos, no van hacia lo que hay detrás, nunca van hacia lo que va detrás, los grandes medios. Hay algunas excepciones quizá, pero eso es lo que pasa. Así que vamos a escuchar el tema Sheriff y cuando volvemos cerramos Los Invisibles. Aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los Invisibles.
Invisibles, las letras del Indio Solari y su relación con la violencia institucional. Bueno, eso fue Sheriff de Los Redondos, incluido en el disco Momo Sampler del año 2000. Y está bueno ir viendo los discos de Los Redondos y para ver lo que pasaba en el país mientras tanto, ¿no? Está bueno ver cómo algunas letras del Indio reflejan muy casi dicepoliano, digamos, que era un autor de tango que escribió Cambalache, siglo XX Cambalache, entre otras, muy recordado. Tiene esa chispa para retratar la realidad con un toque original y muy agudo, el Indio Solari con sus letras. Y también quería mencionar a Rocambole, ¿no? El arte de tapa, que también refleja muy bien el contenido de los discos. Y Momo Sampler tiene una oscuridad que quizá presagia, ¿no? Aquel estallido del 2001 y bueno, como resultado también de esa década nefasta, ¿no? Que fueron los 90, que se desactivó el país, ¿no? Así que estamos escuchando a Los Redondos. Esa sensibilidad que tienen solo algunos artistas y que son los artistas que generan lo que genera el Indio, y que en este caso estuvimos recorriendo un poco cómo muestra, cómo elige mostrar y cómo elige ajusticiar a su manera con respecto a los casos de violencia institucional y toda su relación y su historia con respecto a amigos que tuvo en la cárcel y amigos que incluso él mismo, vos dijiste, Facundo, recibía esta violencia, fue torturado. ¿Cómo fue eso? Claro, no quiero caer en la precisión de datos porque lo he leído en el libro de Gloria Guerrero, El Indio Solari, El Hombre Ilustrado, que lo menciona por arriba, así que no me gustaría ahondar porque no tengo los datos. Pero bueno, lo cierto es que es algo que estaba muy presente, hemos recorrido varios temas, pero bueno, esto fue Los Invisibles, una emisión especial de El Indio Solari y la violencia institucional. Hasta la próxima. Especial de violencia institucional en las letras de Los Redondos. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, mi amor, de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco.